Y bueno, si se escucha, perfecto, entonces voy a empezar. Vamos a empezar porque ya voy tarde y luego no me doy tiempo. No genero diálogo y recibo muchas críticas por parte de mi amigo Marcos, así que ya quiero generar más diálogo. Pero luego, ya, a ver, al final les voy a decir por qué trato de hablar un poquito más. En lugar de generar tanto el diálogo, aunque le llamo diálogos de existencia y escritura, que es la intención, a veces no lo logro del todo y termina siendo una charla o un monólogo. Entonces, no quisiera tampoco que se generara eso, pero bueno, voy a empezar ya con el tema directito, porque es un tema que en algún momento de mi vida utilicé como un mapa de referencia. No quiere decir que no lo siga usando, sin embargo, ha habido ciertas modificaciones y cambios. ¿Ok? Entonces, el título más o menos va así, aunque ya saben ustedes que puede variar dependiendo de cómo nos experimentemos, y también tiene que ver por cuestiones que yo luego trato de ensamblar con la literatura, la filosofía y la psicoterapia existencial. Héroes. ¿Qué son los héroes? ¿Serán necesarios los héroes en tiempos de penurias? Utilicé esta frase para el título del programa un poco así, no un poco, haciendo mucho énfasis sobre todo y un guiño muy directo a Hölderlin, porque Hölderlin, este poeta, se pregunta, ¿para qué poetas en tiempos de penurias? Y lo que yo propuse es, ¿para qué héroes en tiempos de penurias? Pero justo creo que lo que se pregunta Hölderlin es muy pertinente en estos momentos. Les voy a leer un poquito porque sobre un ensayito que hice hace algún tiempo sobre este tema, pero solo voy a rescatar 3 líneas o 4. Hölderlin dice, los poetas como mortales son igual que cualquiera, pero se distinguen de los demás porque cantan con seriedad y perciben esa huella que dejaron los dioses cuando tuvieron que huir al ya no ser nombrados. Los poetas siguen esa huella y es de esta manera como trazan para sus semejantes un camino de cambio. Lo que estamos viendo aquí es que el poeta, según Hölderlin, escucha, es un intermediario entre la divinidad y el hombre. Entonces es un servidor de la humanidad. Escucha eso que va dejando eco y que nos van legando. A su manera de ver, los dioses se refiere sobre todo a la parte griega. Y Heidegger, que es este filósofo alemán, lo que dice es que aún estamos en tiempos de penurias. Yo diría aún y sobre todo ahorita estamos en tiempos de penurias porque, para Heidegger dice, se carece del desocultamiento de la esencia del dolor, la muerte y el amor. El verdadero poeta en estos tiempos, los de penurias, constituye la esencia de la poesía con auténtica vocación poética y a los demás nos queda escuchar su canto. Su decir, que es cantar la presencia del mundo, pues cantar el canto significa estar en lo presente mismo. El canto no es solo cantar, sino existencia. Y aquí podemos empezar a enlazarlo con la idea del héroe y sobre todo del viaje del héroe. Hölderlin nos dice que lo que hace el poeta es que escucha o sigue esa huella que dejan los dioses para nosotros. Es como si dejaran un camino, ¿saben? Una estructura que nosotros vamos continuando. Todo esto, por supuesto, es de manera simbólica. ¿Va? Entonces, ¿qué ocurre? Esas huellas, si no ponemos atención, nos perdemos de ellas. Y seguimos, entonces, diría Heidegger, en una existencia inauténtica, enclavada y metida en lo que nos dicen que debemos hacer. Sin embargo, esta idea simbólica
nos va dejando un registro y un mapa para continuar. Ahí es donde entra lo que llamamos comúnmente la estructura del viaje del héroe. Se le llama la estructura del viaje del héroe porque es justo como si fuera un mapa o una guía que soporta a la mayoría de las historias, de leyendas, de mitos en cualquier cultura. Hoy, justo porque me puse como media nerviosa porque no podía conectarme, dejé mis libros en mi escritorio en la parte de abajo. Le voy a pedir a Mario a ver si me los puede traer para podérselos mostrar porque los dejé ahí justo en mi escritorio rojo para irles mostrando cuáles son estos libros justo que hablan sobre la idea del viaje del héroe. El primero de ellos que quiero comentarles y que creo que es el más importante, que ya lo deben de conocer, es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Nos habla de esta estructura. Hölderlin nos decía ahorita que son los poetas quienes pueden ver estas huellas que podemos seguir para reconocernos. Él habla de los poetas. Sin embargo, también a través de la narración podemos seguir esas huellas. Y eso se ve en esta estructura que nos queda a nosotros de base o de fondo, justo para poder guiarnos. Gracias. Aquí están los libros. Este es El héroe de las mil caras. Lo pueden conseguir, yo creo que es fácil de conseguir porque es famoso. De hecho, es un clásico, aunque ahorita les voy a mencionar otros. Creo que como clásico este nos puede funcionar. Sin embargo, hay otro que habla, creo, mucho más diversificado. Ya desde una postura, no desde nada más el héroe, sino también desde la idea de las heroínas. Y eso lo trabaja también esta autora que se llama Carol Peterson, que les voy a dejar, como ya lo saben, todas las referencias. Cuando termina el programa, en el título del programa, yo les dejo las referencias, ¿ok? De todos los libros que voy mencionando. Pero vamos a empezar por este, porque es el más importante. Aparte de El hombre y sus símbolos, que nos habla también de la idea del viaje del héroe. Estos dos pueden ir juntitos para tener como un concepto más o menos completo de lo que nos quiere decir esta estructura. Solo vamos a tener cuidado y me voy a detener poco en esto. ¿Por qué? Les dije al principio, para quienes no estaban, lo repito, hubo un momento de mi vida en el que yo me guiaba completamente, así tal cual, como si fueran huellas que yo fuera siguiendo, me guiaba con la estructura del viaje del héroe. Que yo les decía, es una estructura que está a la base de todas las historias, mitos, leyendas, pero también en nuestra historia de vida, a través del trabajo de Joseph Campbell y de Jung. Sin embargo, cuando yo me adentré mucho más en la filosofía existencialista, empecé a darme cuenta que no estamos determinados. Entonces, no hay justo una etiqueta que a mí me enmarque y que me vaya diciendo exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque soy un ser inacabado e incompleto. Entonces, ¿para qué me sirven este tipo de mapas? Como todo mapa es un referente. Recordemos, el mapa no es el territorio, por lo mismo. Es un referente, es una guía, pero no me determina jamás. Soy mucho más que eso. Sin embargo, si yo adquiero esa guía, puedo tener simplemente como si fuera una receta. Me da los ingredientes, más o menos me va diciendo cómo me puedo estructurar en cada uno de estos estadios del ser, ¿sí? Que son 12, que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco, pero justo no me puedo quedar solamente en eso. Si los tomo como una referencia es para reconocer que puedo ir más allá de ellos y que incluso pueden ser simplemente una guía, un referente, más no mi existencia misma. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, porque no quisiera que se entendiera de esa manera. Entonces, lo que yo hago a partir de que empecé a enlazar esta circunstancia es simplemente utilizarla para la creación de personajes.
pero a veces hago trampa y sí la sigo utilizando como recurso y referente de mi existencia. Si nos da tiempo, haremos un ejercicio sobre eso. Ok, continúo. Estos 12 estadios del ser, que son 12 caminos por donde va pasando el héroe. Cuando hablamos de héroe, quisiera que nos quedara claro, aunque a través de la historia no queda claro que es un héroe, ahí donde lo ven no queda claro que es un héroe. Al parecer, creo que aparece en el Cratilo, en los diálogos, Sócrates hace un guiño sobre el héroe, pero no se entiende un tanto si es un sarcasmo y habla del héroe como si estuviera emparentado con Eros, pero no tiene una raíz desde ahí, al parecer. También Robert Graves utiliza el concepto de héroe, pero como si fuera aquel que va y le lleva presentes a Hera. Sin embargo, también hay críticas a ese respecto. El asunto es que no hay una definición como tal de héroe y lo que más se acerca a nuestro tiempo es que el héroe simplemente es aquel, lo voy a leer porque lo anoté aquí, no quiero decirlo mal, es aquel que tiene la capacidad sobresaliente para enfrentar el peligro o la adversidad para su propio bien y para el bien de los demás. Si tomamos esta idea de adquirir una capacidad para enfrentar el peligro, esto lo podemos llevar también, y es lo que hace Joseph Campbell, para decirnos, el héroe lo que hace no es atravesar barreras que son externas, aparentemente sí, y son ilustradas de esta manera, justo para señalarle un camino. Pero lo que él busca es tumbar barreras sobre su autoconocimiento. Esto lo veíamos un poco la sesión pasada, si lo recuerdan, a través de lo que decía Nietzsche con su idea del superhombre o la supermujer, que yo le añadí eso, que es simplemente un autorreconocimiento. Cuando nosotros conocemos estos 12 pasos, hay como si fuera, o más bien existe un registro de por dónde vamos. Voy a iniciar con el primero. Estos 12 pasos los van a encontrar ustedes en muchos lugares. Hay muchísimas versiones, pero casi todas se fundamentan en este libro que ya les mencioné, que es El héroe de las mil caras. De aquí es de donde salen los 12 pasos del viaje del héroe. Yo lo que hice fue enumerar cada uno de ellos, pero como siempre lo hago, y ya lo sabes, es relacionarlo con la filosofía existencialista, con mi idea sobre la creación literaria y sobre todo en cómo aplicarlo para tu día a día, porque si no, lo vuelvo a decir como siempre lo comento, para mí no tiene función si no lo puedo aplicar a mi existencia, ¿ok? O en un momento dado a la escritura. Estos pasos los puedes llevar de veras, son un mapa, yo lo he usado para llevar a mi personaje, ya hemos hablado de creación de personajes, pero para llevar a mi personaje en el camino de su historia. Hay veces, de veras, literal, que yo pego estas hojitas, que son 3 de mi resumen, las pego en mi pizarroncito, empiezo a escribir y me voy basando en esa estructura. Sin embargo, a veces, como te digo, hago trampa y cuando me siento así como demasiado abrumada ante una circunstancia de mi vida, también utilizo la misma base. Y ahorita vas a ver por qué. Porque vamos a ir reconociendo este viaje a través de varias historias de la literatura, pero también a través de la historia de varios personajes importantes de nuestra vida y de nuestra historia. Y por eso es que este mito, o le dicen el monomito también, porque va en la base de todo, no tiene un autor, no se sabe de dónde salió, simplemente está ahí. Va muy ligado a lo que Aristóteles, como hemos visto, ha trabajado en su poética. Sin embargo, este es mucho más específico. El primer estadio del ser o de la existencia inicia un poquito parecido a la estructura aristotélica, que es como voy a concentrarme en mi mundo ordinario.
en lo que me ha marcado la existencia. Esto yo lo vinculo con un concepto que me gusta mucho de Jean-Paul Sartre que se llama el coeficiente de adversidad. En el coeficiente de adversidad, fíjate cómo está registrado este concepto. En el coeficiente de adversidad, lo que ocurre no es que sea del todo adverso, sí y no. Pero lo que nos quiere decir aquí Jean-Paul Sartre es lo mismo. ¿Dónde estoy situada con mi ser en el mundo? Diría Heidegger, ¿no? ¿Cómo me arrojaron al mundo? Mexicana, nacida en Sinaloa, específicamente en Culiacán, ¿ok? Y, bueno, hablante de español, todo esto que me define de alguna manera, se podría decir así, y que representa mi mundo ordinario. Ese es mi mundo ordinario. Glafira inicia su historia allá, ese es su coeficiente de adversidad, hablar español. Le llama adversidad porque a veces esto no es adverso, incluso siendo mujer, por ejemplo, y ante una circunstancia social y cultural y económica. En el caso de un personaje, lo que nosotros podemos señalar es cuando empieza la historia. Pensemos, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que es uno de mis cuentos más representativos o historias. ¿Qué es lo que sucede con Alicia? Bueno, pues Alicia es una niña que va al bosque, que está quedándose dormida y medio se queda dormida en un árbol, ¿ok? Y es una niña inquieta que tiene un gatito, que tiene una hermana, etcétera, ¿no? Ese es su mundo ordinario. Pensemos en otra historia. Pienso en La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, ¿por qué? Porque creo que es una historia de las más complejas que puede existir y que no necesariamente nos hemos detenido a estudiarla. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con una versión que es la de Disney. Sin embargo, no me voy a meter en críticas porque la de Disney no me gusta incluso, sin embargo, no es la historia original, es una versión simplemente que fue reducida a eso que conocemos ahora. Pero La Bella y la Bestia es una historia que por supuesto tiene los dos estadios del viaje del héroe, pero es una heroína. Es una chica que su mundo ordinario es un padre con unas hermanas y un padre que se va quedando en bancarrota y que tiene que ir a un sitio justo para poder recuperar su fortuna. Así más o menos. Su mundo ordinario es ese. Coeficiente de adversidad, dice Jean-Paul Sartre. Entonces piensen ustedes cuál es el suyo. Religión también es importante, si tienes padres, si no tienes padres, si eres hijo mayor, si no eres hijo mayor, si eres el del medio. Todo eso tiene una circunstancia en tu existencia. Así inicia tu viaje. Tomamos como viaje, fíjate, no el hecho de que te subas a un vehículo y te muevas de lugar o de sitio. Estamos tomando como viaje una intención o un motor que toma conciencia para cambiar de un estado de existencia a otro. Entonces es un viaje existencial, por supuesto. Claro que a través de la literatura lo que empezamos a darnos cuenta es que todo este viaje está representado o personificado, como ya lo hemos visto, a través de ciertas características de personaje que vamos a ir reconociendo ahorita. Entonces, ahorita nos están retratando al héroe, a la heroína y su mundo ordinario. Número 2, me voy a ir más rápido, ni siquiera estoy viendo el reloj porque en mi teléfono no lo puedo ver. Ok, porque ya se nos ha ido mucho, me voy a ir súper rápido. Llamado de la aventura es el número 2. Llamado de la aventura, ¿qué es? Vamos a romper nuestro coeficiente de adversidad. Vamos a romper nuestro mundo ordinario o nuestro status quo, en donde estamos ahí muy acomodaditos. El llamado a la aventura es, sal de ahí inmediatamente. ¿Cómo? Pues pienso en mí, por ejemplo, en uno de mis llamados a la aventura, porque creo que diario hay uno. En uno de mis llamados a la aventura fue venirme a estudiar aquí a la Ciudad de México, por ejemplo. Llamado a la aventura, dice, al héroe se le presenta un problema o desafío. Ojo,
El héroe se puede quedar ahí y hacerse sordo al llamado, por eso se llama llamado a la aventura. Es algo que Heidegger llama la voz de la conciencia, pero es una voz silenciosa que nos arroba, que nos atrapa. Esto ya también lo he comentado en otros programas. ¿Qué es lo que hace? Sal de ahí, sal de tu mundo ordinario. ¿Qué me decía a mí? ¿Quieres ser escritora? ¿Quieres dedicarte a todo esto? Vete a la Ciudad de México. Yo sé que algunos se van a Nueva York y se van a Inglaterra. Para mí, lo más accesible era venirme a la Ciudad de México y créanme que era y fue todo un esfuerzo. ¿Por qué? Simplemente porque yo acababa de terminar letras, ya estaba dando clases en una secundaria, clases de español, y era mucho más cómodo quedarme allá. Sin embargo, mi llamado a la aventura me decía, Glafira, tienes que irte a la Ciudad de México, tienes que irte a la Ciudad de México a estudiar guión cinematográfico en el Centro Nacional de las Artes. Hice todo, apliqué, hice exámenes, etcétera, y ya tengo casi 20 años viviendo en la Ciudad de México, ¿ok? Desde esa vez que escuché el llamado para venirme para acá. ¿Cuál es el llamado? Por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, el conejo. Ve el conejo, ¿sí? ¿Cuál es el llamado en La Bella y la Bestia? Bella se tiene que ir a vivir con un monstruo, a vivir con una bestia, debido, justo a veces el llamado, como en este caso, no es porque quieras, es a la fuerza. Ese es el llamado. Tú lo puedes rechazar o lo puedes aceptar. 3. Reticencia del héroe, rechazo del llamado. Sí, nos vamos a resistir a entrar a ese nuevo mundo porque nos da muchísimo miedo. Claro que a mí, se los juro que me atemorizaba a mis 20 y tantos años venirme para acá. Estaba muerta de miedo por estar acá en la Ciudad de México, no conocía, o sea, yo no, había venido creo que de muy niña, como a los 5 años, pero no me acordaba, o 6, por ahí. Entonces, pues venir para acá, todo lo que me habían dicho, etcétera, había una resistencia, sí la había, pero también una necesidad de ir más allá de los límites que yo misma me había impuesto. Recordemos que aquí es un viaje hacia cambios de existencia. ¿Qué es lo que me da miedo? Lo veíamos también cuando vimos el mito de la caverna. Después de la resistencia, que es este miedo de salir, diría Heidegger, de una existencia inauténtica para ir a una auténtica. Aunque tiene sus matices esto, pero no me voy a meter demasiado, porque para Heidegger la existencia auténtica es rápida. Pero aquí lo vamos a tomar simplemente como cambiar de un estadio a otro. 4. Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. Siempre vamos a tener aliados. Esta es una guía. A veces esta guía es representada simplemente por una intuición o una sabiduría interna. Yo estoy ante una circunstancia de mi vida, pero voy registrando y si me detengo y si me escucho, así como hablamos en el programa del silencio, si no lo has visto, está en mi canal de YouTube y puedes verlo. Creo que se detiene mucho en esta parte, en cómo me puedo quedar para escucharme y saber si el camino que voy a tomar, aún a pesar de mis miedos, es necesario recorrerse. Entonces me sigo por ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Después de esto, ¿qué es lo que voy viendo? Lo que voy viendo es una representación del destino. En el caso de la literatura es muy evidente, porque voy viendo al personaje, por ejemplo, Alicia, ¿recuerdan cómo cae? Cómo cae en esta madriguera, cómo se asusta y cómo llega justo a un nuevo universo. O en el caso de Bella, que se acerca a este castillo y que empieza a darse cuenta que es como si viviera sola, parece que entre el sueño y la vigilia se le aparece la bestia. Estoy hablando sobre todo del cuento que es más una novela, porque tiene alrededor de 150 páginas, que es de Gabriel Suzanne de Villeneuve, que creo que fue en 1780 cuando lo publican. Y de ahí es donde se fundamenta La Bella y la Bestia. Pero La Bella y la Bestia es mucho más compleja, como les digo. Ese es el que yo les voy a comentar. El otro es una versión resumida y light, ¿ok? Que es el que conocemos más.
da el primer umbral. ¿Qué es lo que ocurre? El héroe abandona su mundo ordinario, ya escuchó el llamado, dice voy, ya escuché mi intuición. Hay un guía, por ejemplo, el guía que representa a Alicia, por supuesto, es el conejo. En el caso de Bella es más la intuición, pero también en la novela es un hada que la va acompañando. ¿Qué es lo que hago? Es quitar el velo de lo que yo conozco para irme hacia lo desconocido. Y eso da muchísimo miedo. Llegar de una ciudad de 1 millón de habitantes a una ciudad de 22 millones de habitantes, créanme que es paralizante. Subirse al metro cuando nunca te has subido en tu vida ni sabes qué es el metro, sí da miedo. Vas agarrada, literal, de los calzones, así, tal cual, porque sí da miedo. Sin embargo, ahí vas. Por eso, esta estructura está a la base también de nuestra existencia. Otra vez, como referente, nada más, ¿ok? Seguimos. Pruebas, aliados y enemigos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En el número 6, vamos empezando a acostumbrarnos a este nuevo universo. En este nuevo universo, lo que yo hago es conocer cuáles son las reglas. Saber a qué hora voy a estar en la calle, hasta qué horas. Yo vivía en la Narvarte cuando recién llegué, ahora vivo en Coyoacán. Entonces, recuerdo que pasaba por Vertis y yo sabía más o menos a qué hora no podía andar en la calle, cómo tenía que ir al súper, etcétera. Todo este tipo de cosas. Como vivía en un departamento muy pequeño y no cabía lavadora, pues tenía que ir a una lavandería que estaba enfrente, saber más o menos a qué horas estaba libre. Todo ese tipo de cosas, aunque no lo crean, son herramientas que tú estás aprendiendo del nuevo universo, al que estás pasando. Alicia se empezó a dar cuenta que vivía en una pachequez constante donde se hacía pequeña, se hacía grande, hablaba con una oruga, hablaba con un conejo, hablaba con un gato. Entonces todo esto empieza a normalizarse porque nos empezamos a adentrar en este universo. Ahora, el guía, el mentor o la intuición nos sigue acompañando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos teniendo mucho más certezas en esta estructura. Y pasamos a lo siguiente, que es el acercamiento o confianza. Después de 3 meses, créanme que yo andaba en la Ciudad de México y hasta me atreví a ir a la Lagunilla. Nunca he ido a Tepito, pero a la Lagunilla sí. Entonces me acuerdo que ya no me daba tanto miedo, que ya tenía amigos, conocidos, recuerdo pues que ya empezaba a ir a la escuela, empecé a hacer un grupo de personas con las que me comunicaba. Creo que por aquí vi a uno de mis amigos, no sé si entró o ya salió, mi querido Maximiliano Cruz, que fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a la Ciudad de México. Yo creo que por eso estoy haciendo este comentario, porque alcancé a ver que entró. Entonces, ¿qué ocurre? Vas tomando confianza de tus herramientas en este nuevo canal o nuevo universo. Incluso creo que ya a los 3 meses, como yo soy fácil de perder el acento y de recuperarlo también, pues ya mi acento norteño no era tan evidente. ¿Qué es lo que pasa con Alicia? Empieza a acostumbrarse, a adquirir confianza de que en sus sueños aparece esta bestia, pero aún no se da cuenta que no es el sueño, sino que es la realidad, pero se empieza a habituar. En el caso de Alicia en el País de las Maravillas, pues empieza a seguirles el juego a esta serie de personajes y a adentrarse en la aventura. Pero ¿qué es lo que sigue? Que cuando ya estamos agarrando confiancita, octavo estadio del viaje del héroe. Prueba difícil o traumática. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El enfrentamiento total de tus miedos. Lo que más miedo tienes, eso empieza a ocurrir con la intención, diría Jung, de que esas sombras vayan tornándose luz, pero hay que reconocerlas como tal.
Esas sombras a veces en la literatura son representadas o personificadas por dragones, por monstruos, que eso lo vamos a detallar en la siguiente sesión porque vamos a hablar de miedos y monstruos, pero aquí solo lo dejaremos ahí, que en esta prueba difícil o traumática es, me enfrento a lo que más miedo me da. ¿Sí? No les voy a contar eso, los dejaré con la duda de lo que me pasó a mí, pero me pasaron varias, desde varias, no lo voy a decir, pero bueno, en alguna me asaltaron, pero justo en el día, en fin. Aprender también de eso, de una prueba difícil o traumática, es cómo enfrentarte a estas cosas que a veces incluso desde niño o desde niña han estado ahí. Y eso es lo que hace un héroe en los cuentos infantiles al derrotar al dragón, al monstruo, justo para recuperarse a sí mismo. Nos han dicho que el héroe va y rescata a la heroína, lo cual es cierto en las historias, pero desde la perspectiva de Campbell, lo que está haciendo es rescatar su lado femenino para unificarse y encontrarse como un ser completo femenino, masculino. Igual ocurre con la mujer. Lo que está haciendo en este viaje es encontrar ese miedo y a lo mejor a veces tiene que ver con un vínculo con lo masculino o al revés, con un vínculo con lo femenino. Pero seguimos en la otra. Ve pensando, aquí me voy a detener, para que vayas pensando en alguna circunstancia tuya en donde justo te has quedado y no has avanzado en el viaje del héroe. Que has dicho, no escucho el llamado. O si lo escuché, toda mi vida he querido hacer esto y esto, pero me regreso a mi mundo ordinario, al status quo o coeficiente de adversidad y ahí me quedo. Entonces no avanzo. Lo que te está diciendo la estructura es, si avanzas, más o menos como si fuera medio profético, vas a poder saber qué es lo que sigue. Pero sí tienes que pasar este tipo de pruebas. Entre ellas una prueba difícil o traumática. Sin embargo, ¿qué es lo que sigue? Pasas la prueba porque derribas a ese miedo o a ese dragón o a ese fantasma que había estado contigo. Pasas a la etapa número 9 y hay una, por supuesto, recompensa donde el héroe se acepta a sí mismo y empieza a reconciliarse, como te decía hace un momento, con su parte que había sido dual para unificarse. Sin embargo, el número 10 es bien importante porque muchos nos podemos quedar ahí. Ya aprendí, ya me quedé ahí, ya no me importa nada. Sin embargo, a esto le faltan 3 estadios todavía, ¿ok? No nos podemos quedar ahí. Nos pudiéramos quedar ahí, pero no se completaría la historia por completo, ¿ok? Porque lo que significa es que necesito emprender un camino de vuelta. Ese es el número 10. ¿Cómo es el camino de vuelta? El héroe debe volver al mundo ordinario. Sí, señores, no quiere decir que yo me vaya a regresar a Culiacán. Perdón, les voy a explicar cómo. No quiere decir que no voy a regresar a Culiacán, sí, no, ¿ok? Sí he regresado a Culiacán, no a vivir allá, pero sí a compartir todo lo que yo he aprendido acá, todo lo que yo he sido acá. Y si en algún momento la vida me coloca ahí, es probable que lo seguiré haciendo. Pero por elección, a mí me gusta vivir en la Ciudad de México. Entonces aquí estoy. Pero cuando emprendes este camino de vuelta es que todo lo que has aprendido en esta circunstancia de vida, de historia, es necesario compartirla con los demás. Sí, es necesario. Pero si no quieres, lo único que va a pasar es que no habrás completado esto, porque luego lo que sigue, ni modo, es una prueba mucho más difícil. Sí, hay otra prueba que es la prueba donde el héroe dice se enfrenta a la muerte, donde todavía estás tambaleando, pero gracias a esa prueba te quedas fortalecido del cambio y una vez que te fortaleces del cambio pasas al estadio 12, que es el regreso con el elixir o con la llave mágica y lo que vas a hacer es entregar esa llave a quien la quiera
y simplemente emprender otro viaje. Esto es ad infinitum. Va a haber tantos viajes como existencia tengas, porque en algún momento este viaje puede terminar. Fíjate bien, este viaje no es en línea recta, no es lineal, es un viaje en espiral, porque cuando terminas te vas a enfrentar a otro, donde vas a tener otros 12 pasos del viaje del héroe, vas a seguir en otro, pero lo que también ocurre es que en una circunstancia de tu vida puedes ir en el 3, en otra circunstancia puedes ir en el 4, en otra circunstancia puedes ir en el 5, y luego ¿qué ocurre? Que vas aprendiendo de cada una. Entonces hay un movimiento, que esto se empata muy bien con la filosofía existencial, porque trabajamos a través del cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que este movimiento, que es como un torbellino, ni siquiera te das cuenta si es ascendente o descendente, porque te vas envolviendo con el vaivén de la existencia. ¿Y qué ocurre? Que todo el tiempo te estás convirtiendo en un héroe. Por eso cuando decíamos, ¿para qué héroes en tiempos de penurias? Y yo decía, es que solo puede haber héroes en tiempos de penurias, porque efectivamente nos vamos a reconocer a través de este camino que vayamos recorriendo, que nos va a dejar como una referencia en la existencia, y poco a poco podemos ir reconociéndonos a través de ese camino. En la literatura de veras es bien evidente, si ustedes lo van buscando, lo van a encontrar, de veras. Ahora que pueden tener más tiempo de ver Netflix, algunos, si no tienen tanto trabajo, vean una película. Esto, los 12 pasos del viaje del héroe lo van a encontrar, si lo googlean, lo van a encontrar en cualquier lado. Lo que yo les pasé son más mis anotaciones, y lo van a encontrar sobre todo en este libro, como les dije, también en el libro se llama, a ver, el viaje, déjenme ver si los digo bien, ya. El héroe interior, que es de Carol Peterson. Ella habla sobre todo de varios arquetipos y cómo emprende un viaje cada arquetipo. No lo trata tanto desde esta idea de los 2 estadios. También está un libro para aquellos que estén estudiando para ser escritores o ya sean escritores incluso, yo creo que ya lo pueden conocer, que es El viaje del escritor, de Christopher Vogler. Christopher Vogler hace un estudio muy bonito porque solo lleva estos 12 pasos, pero a cómo los escritores podemos enfrentarnos en este camino donde te encuentras con tus demonios. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la postergación, la pereza, la desidia, o también a veces la saturación de trabajo en otras cosas que no te dejan escribir. Entonces, cuando tú sigues y vas leyendo como El viaje del escritor, te vas dando cuenta también cómo tú te metes en todos estos atolladeros, pero si continúas, lo que va a ocurrir es que seguramente vas a llegar al paso 12, aprendiendo, por ejemplo, en la construcción de una novela, vas a pasar por todos los 12 pasos, pero vas a terminar, la vas a entregar al lector y por supuesto que lo que va a ocurrir es que vas a emprender otro viaje con otro libro, y esto lo deja muy claro en El viaje del escritor, que también vale la pena leer, y les voy a dejar aquí las referencias. Quedan 15 minutos, casi lo logro, de terminar de compartirles todo. Me van a quedar solo pendientes algunas cosas, pero no quisiera ir más allá porque quiero escucharlos, sobre todo para poder compartirles algo que me parece importante, porque sé que algunos nos damos cita todos los lunes, ya nos está, pero a lo mejor ya no he vuelto a compartirles de dónde es que nace esta idea de estos diálogos, que no eran diálogos al principio. Era un taller que yo iba a dar en vivo y en directo, justo en un centro humanista. Era un grupo terapéutico vinculado sobre todo con la escritura, y el taller se llama Escribir la vida. Este taller todavía está en pie y quiero hacerles una invitación, porque cuando esta circunstancia en la que estamos todos, cuando en este viaje del héroe en el que estamos, porque eso es lo que sucede, y estamos justo en algún punto, ustedes
podrán darse cuenta en cuál, yo no quisiera decir porque sería muy desde mi apreciación, pero en cuál de estos puntos desde la pandemia es en el que estamos. Entonces va a haber un momento en el que vamos a llegar al 12, vamos a, espero, salir de esta circunstancia renovados, con un aprendizaje, lo espero también, y está en pie esta idea de generar este grupo. Entonces, para quienes estén interesados y vivan en la Ciudad de México, no es algo similar a lo que estamos haciendo, porque yo acá, la verdad, y tiene razón mi amigo Marcos Chere, que me ha estado entre broma y broma diciendo tus monólogos no son diálogos, pero tiene razón porque yo quiero compartirles todo de veras y no me alcanza el tiempo. Esa es una, por eso el taller es más largo, es con alrededor entre 10 y 15 personas, no más. Entonces me gustaría que si algunos están interesados me escribieran inbox para ir apartándoles un lugar en cuanto se abra una nueva fecha. Pero también lo que les quiero compartir es que quiero abrir otro taller, pero virtual, para quienes nos siguen de otros lugares y que no viven en la Ciudad de México. Y también va a ser mucho más pequeño, porque lo que se trata acá en los talleres sí es generar el diálogo. Acá no se da tanto el diálogo por la circunstancia de la plataforma de Facebook, porque yo no los estoy viendo. Y de alguna manera es compartir estas herramientas, que ustedes me compartan sus ejercicios, y a veces sí creo que nos podemos quedar un poco cortos, pero como estos videos también los paso a la plataforma de YouTube, allá ya no son en vivo. Entonces muchas personas también que están viendo estos videos no los ven en vivo y no pueden dialogar. Por eso es que no he generado tanto el diálogo, o lo dejo justo en los últimos minutos, para que estas personas también se sientan integradas a lo que yo les estoy compartiendo, y que no sea nada más como un diálogo en donde se quede esto solo para las personas que participamos. Para mí el diálogo es mucho más extenso, incluso a través del tiempo. Si alguna vez, ojalá sí suceda, alguien llegara a ver estas sesiones en 10 años, por ejemplo, pues que aún siga sintiendo que estoy hablando con él, que le quiero compartir esto o con ella, y que sienta que sigue siendo un diálogo. Entonces, por eso es que parece un tanto no tan interactivo, y por eso también para mí es importante que me envíes tus ejercicios, porque es la manera en la que yo puedo dialogar un poquito contigo. Ahorita, por ejemplo, por esta cuestión tecnológica, no nos va a dar tanto tiempo de leerte unos hermosos ejercicios que me mandaron y que te iba a compartir, pero lo voy a hacer la siguiente semana, un trabajo que me envió Alina y un trabajo que me envió Nayeli sobre los diálogos que vimos la sesión pasada de Apolo y Dionisio, y quedaron, la verdad, espectaculares. Pero no quisiera solo leerte 2 líneas, porque es importante también leerla por lo menos una página. Y ahora con esta cuestión de que entré después, pues no se pudo. Pero sí me gustaría que me enviaras, en este momento nos quedan 10 minutitos, y el ejercicio que yo te propongo, más que nada, es que me compartas tu reflexión sobre este tema. ¿Cómo? Que me digas en pocas palabras, ¿en qué momento de tu vida te has quedado en uno de estos puntos? Piensa en un acontecimiento, o incluso si lo completaste, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? O incluso si has llegado al momento de las pruebas aliados y enemigos, te has frustrado porque sentiste que no tenías las herramientas, porque crees que no has tenido un buen guía, porque crees simplemente que si no pasas esa prueba, te puedes quedar ahí, entonces emprendes un camino de regreso. Por eso para mí ha sido importante, de veras, el viaje del héroe. Para mí el viaje del héroe ha sido un mapa, un referente en mi vida, y lo va a seguir siendo, combinándolo por supuesto con esta idea de existencia, y sobre todo porque me doy cuenta que en el viaje del héroe también va inmiscuido la parte del género de la vida. Voy a ir diciéndolo despacito a ver si alcanzo en lo que tú me vas mandando tus comentarios, ¿ok? Y
te recuerdo, no olvides que me puedes escribir para ir apartando tu lugar para el taller presencial en la Ciudad de México y para el taller presencial también, pero online, que vamos a hacer para los demás lugares, ¿ok? Porque sí, de veras, voy a tratar de que sea pequeño para poder entrar ahora sí en un diálogo profundo y existencial. Entonces, cuéntame, déjame ver si puedo usar el teléfono porque no sé cómo moverle, la verdad, aquí a los... A ver. Ok. Ok. A ver, cuéntenme entonces cómo pueden trabajar desde esta idea del viaje del héroe, pero aplicado a la existencia. E incluso si eres escritor o si estás escribiendo una historia, ¿en qué parte de la historia te identificas que te has quedado atorado o bloqueado y que sientes que no avanzas? Porque este mapa te puede dar un referente de cómo puedes continuar, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿quién me quiere comentar? La verdad es que no veo los comentarios. Ok, me pregunta Canek, lugar, horarios y costo del taller presencial. Tentativamente, digo tentativamente, Canek, porque todavía no lo voy a saber exactamente. Hay un lugar que está por Coyoacán, que es el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, que está por la calle de África en el centro de Coyoacán. Ese es el lugar. Y el costo también tentativo hasta ahorita son 400 pesos por sesión y lo que vamos a buscar es que sea alrededor de 15 sesiones aproximadamente. Pueden ser un poquito más, un poquito menos. Por eso no he especificado tanto, pero todo esto puede variar, ¿ok? Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver otro más. A ver... Algunos dicen que los dragones existieron. Pues es probable, pero si nos vamos, por ejemplo, a tus dragones internos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esos dragones que habría? Fíjense aquí, algo importante que me recordaron. El dragón, en este sentido, ¿me ven? ¿Me ven? Creo que me fui un rato, no sé si me fui. ¿Hola? ¿Sigo ahí? Ok, dice Mario que sí sigo aquí, pero es que acá me decía que el video había finalizado. Ok, ya casi finaliza, tenemos 6 minutos. Cuando me dice Alston que los dragones existieron, yo diría, aquí se trata, en las historias se trata de matar al dragón. Yo voy más con la idea que es mucho más junguiana, que es asumir al dragón. E integrar al dragón, integrar aquello que me da muchísimo miedo. No me queda claro si es matarlo. Sin embargo, entiendo esta idea de matar y Carol Pearson, o Peterson, Carol Pearson lo dice muy bien en El héroe interior. Ella tiene un capítulo que habla de esto, de justo, no se trata de matar al dragón, sino de irlo asumiendo. Algo más, a ver. Voy a seguir viendo, a ver si me quieren compartir algo. Gracias a todos los que me están acompañando, Susi, especifícame más. Dice, sal de ahí, me asusté. Ok. Gracias a mi cuñada Claudia que me está viendo también. A quienes me están acompañando, Lina, Carmen, Mari Carmen, Alfonso, qué bueno que estás aquí. Dice, estoy familiarizado con la estructura del viaje del héroe. Me pregunta ¿es un mito? Es que saben que no, a ver, ¿es un mito o historia? Es que, ¿sabes qué? No puedo leer bien los comentarios. Discúlpenme. Mi inepcia para la tecnología. A ver, es que le estoy poniendo acá. Ahí está ya.
Dice, no todos los personajes son héroes al adoptar esta estructura. Claro, puede ser que no nos vemos a nosotros mismos como héroes, sino como otro tipo de personaje adoptando otro tipo de estructura. ¿Tenemos todos que ser héroes? Qué buena pregunta. Justo estamos hablando de la idea del héroe, no como se menciona regularmente. Por eso hacía hincapié en la idea del dragón. En la idea del dragón, que no se trata de asesinarlo. Hay veces que sí, puedes estar en tu historia como otro tipo de personaje, pero no sé si alcanzaste a escucharme cuando les comentaba que en algún momento tú vas a ser el héroe de una parte de tu historia y en otro puede ser no el héroe, sino el acompañante de otro, pero por eso no es una historia lineal, es una historia en espiral, en donde en unos momentos vas a estar vinculado con uno de los estadios y, como bien lo dices, desde una perspectiva. De hecho, Alfonso, si puedes leer estos dos libros, uno es El héroe interior y el otro se llama Héroes interiores, despertar a los héroes interiores. Ahí Carol Pearson nos habla bien de esto que tú estás mencionando, que no necesariamente le podemos llamar los héroes. Incluso ella habla desde una idea del personaje del vagabundo, por ejemplo. Pero desde lo que yo te estoy comentando, es como unificar el arquetipo de los personajes a través del héroe. Pero ya especificado si hay características. Tienes razón en eso y se puede desglosar mucho más. A ver. Bueno, creo que ya nos quedan 2 minutitos. Nuevamente agradecerles y recordarles, si quieren mandarme un ejercicio para este día, lo que les sugiero es justo descargar de algún lugar los 12 pasos del viaje del héroe. Como les digo, eso es algo muy conocido, no es secreto. Y desde ahí vincularlo con una historia de ustedes y justo trabajar un poco de manera reflexiva cómo se han experimentado ante una circunstancia, en qué pasos se quedan, por qué se atoran ahí y qué es justo lo que puede funcionarte al ver este mapa del viaje del héroe, ¿ok? Tomando de referencia al héroe, como les decía, no queda claro incluso todavía de dónde viene la palabra héroe, pero decíamos que es este que tiene la capacidad sobresaliente para enfrentar sus propios peligros y llegar a un autoconocimiento. ¿Sí? Más allá de los peligros externos, sería regresarnos un poco a la parte de Nietzsche cuando nos hablaba del superhombre o la supermujer o el super ser humano, como le quieran llamar. Gracias de veras por acompañarme en estas charlas, le voy a decir ahora. Charlas de existencia, de escritura, que podemos hacer mucho más cercana a través de estos talleres que les quiero compartir y también a través de los ejercicios. Los ejercicios me los pueden mandar inbox, algunas veces me dará tiempo de leerlos, como en esta ocasión que tuve detalles técnicos y no me dio tiempo, pero los podré leer en otros programas. Y nos vemos la siguiente semana con el tema de el miedo que engendra monstruos. ¿Ok? El miedo que nos circula últimamente puede o no engendrar monstruos. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Gracias por acompañarme. Próximo lunes.